Saludos cordiales, queridos estudiantes. Bienvenidos a la semana 11, donde vamos a hablar sobre la ruta de investigación cualitativa. La semana 10, en el tema 3.2, habíamos hablado sobre la ruta de investigación cuantitativa. Bueno, enfocándonos en esta ruta cualitativa, entendemos que es un proceso sistemático utilizado para llevar a cabo estudios cualitativos, apegado a la subjetividad, ¿no?, del investigador, los cuales se centran en comprender pues estos fenómenos sociales, culturales o individuales dados a profundidad en un lugar, sí, determinado, pero en lugar de medir variables de manera cuantitativa. Hacemos este estudio de fenómenos sociales, culturales o individuales. Un planteamiento cualitativo es como ingresar a un laberinto. Sabemos cómo comenzamos, pero no sabemos dónde vamos a terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso y de algo que tenemos certeza es que debemos mantener la mente abierta y estar preparados para adaptarnos a los factores del cambio. Esto lo menciona Sampieri y Mendoza en su texto Metodología de la Investigación. En cuanto a este inicio del proceso cualitativo, pues cuando ustedes plantean el problema, obviamente debe haber una revisión literaria. De pronto hay un surgimiento de la hipótesis inmiscuida, ¿no?, en el campo. En el gráfico que compartimos, aquí está planteado el problema de investigación y la realización de la inmersión en el campo. Tenemos el proceso de investigación cualitativa en donde se establece el propósito central, los objetivos y las preguntas de la investigación. Hay que explorar las deficiencias en el conocimiento del problema, elegir el ambiente o el contexto donde se comenzará a estudiar problemas de investigación, proponer la muestra inicial e ingresar a un ambiente de contexto, ¿no?, que podría ser el método de investigación. Acá la investigación desde esta ruta cualitativa se enfoca en comprender pues los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto de estudio. Seleccionas el enfoque cualitativo cuando tu propósito es examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean. Puedes profundizar en los puntos de vista, puede haber interpretaciones y significados. ¿Qué implica plantear, perdón, un enfoque cualitativo? Una vez pues concebida la idea del estudio, ¿no?, el tema, debes familiarizarte con el tema, ¿no es cierto?, en cuestión, aunque el enfoque cualitativo es inductivo, ¿no?, a comparación del cuantitativo que es deductivo. Este enfoque inductivo necesitas conocer con mayor profundidad. Obviamente que debes conocer con mayor profundidad pues el terreno que estás pisando, en lo que estás investigando. Imagina que estás interesado en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, partes culturales, ¿no?, sus ritos, sus costumbres. En este caso debes saber a fondo dónde radica tal cultura, la historia, las características, las actividades económicas, religión, alimentación, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué tan hostiles con los extraños, ¿no? De pronto hay un poco de recelo con la entrega de datos. De igual forma, si vas a estudiar la depresión postparto, por ejemplo, de mujeres, es necesario que tengas el conocimiento respecto a qué la distingue de otros tipos de depresión, ¿no es cierto? Y cómo se manifiesta, porque hay diversos tipos de depresiones. Al momento de plantear el problema, pues de la investigación, es un paso obviamente crucial que se establece el enfoque, la dirección hacia dónde vas a ir con la investigación. Implica definir claramente el fenómeno o el tema que vas a explorar, así como identificar preguntas específicas que obviamente guiarán la investigación. Hay algunas implicaciones claves para plantear el problema de esta investigación de estudio cualitativo, como identificación del fenómeno a investigar, la contextualización del problema, la formulación de preguntas, el enfoque cualitativo, consideración de perspectiva teórica, flexibilidad y adaptabilidad, bueno, tienes temas enfocados en la parte cualitativa, obviamente tienes que concebir un propósito, los objetivos, las preguntas de investigación. Debe haber una justificación y la su viabilidad.
explorar diferencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente en el contexto donde se realiza esta investigación. Tenemos acá qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría de la investigación cualitativa. Obviamente hay que señalar que es importante tener una literatura muy útil para detectar conceptos clave, nutrirnos, aprender sobre las ideas de los métodos, la recolección de datos, los análisis y así comprender mejor los resultados que vamos obteniendo para evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. El planteamiento este se fundamenta en las investigaciones previas, ¿no es cierto?, antecedentes, pero también en el proceso mismo de inmersión en el contexto, como la recolección de datos con datos primarios, ¿no es cierto?, las primeras fuentes y sus respectivos análisis. Cuando nosotros tenemos la revisión de la literatura y el uso de la teoría, pues hay roles fundamentales dentro de esta investigación y pues aquí podemos describir algunos papeles que desempeñan. Entre ellos tenemos la revisión literaria, en donde hay una contextualización del estudio. La revisión, la revisión de la literatura proporciona al investigador un contexto más amplio sobre el tema de estudio. Ayuda a comprender qué se sabe, qué no se sabe sobre el fenómeno en cuestión, así como las áreas de la controversia o de pronto existe un debate. También dentro de la revisión de la literatura vamos a identificar las lagunas en el conocimiento, pues cuando nosotros leemos algo, obviamente estamos investigando áreas que de pronto no han tenido mucha atención, ¿sí? O que no han sido exploradas de a profundidad. Pues esas lagunas en el conocimiento pueden guiar en el enfoque de la investigación cualitativa y ayudar a justificar su relevancia. Tenemos el desarrollo de preguntas de investigación. Acá la revisión de la literatura puede inspirar, ayudar y formular preguntas de investigación pertinentes a comprender de pronto otros tipos de investigación que se hayan estudiado o descubierto. Pues dentro de la teoría, pues tenemos que plantear el marco conceptual, ¿no? La teoría proporciona un marco conceptual que puede guiar a la investigación. Acá se puede proporcionar un conjunto de conceptos, categorías o relaciones que ayudan a dar sentido a los datos recopilados dentro de la investigación. Va a haber una fundamentación del estudio. Al utilizar la teoría relevante, los investigadores pueden fundamentar su estudio en conceptos. Puede haber hipótesis o no, dependiendo, bueno, cómo vaya desarrollando el enfoque. Hay obviamente una interpretación de los hallazgos. Cuando ustedes plantean pues las hipótesis en estos procesos de investigación cualitativa, eh, pues adquieren un papel distinto al que tienen las investigaciones cuantitativas. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar al ambiente o el contexto de la recolección de datos. Pues en la investigación cualitativa, el papel de las hipótesis se puede ser diferente al que desempeñan en la investigación cuantitativa, ya que aquí se describen algunos roles que pueden desempeñar las hipótesis en el proceso de investigación, como tener una guía para la exploración. La hipótesis en la investigación cualitativa pueden servir como puntos de partida. Tenemos generación de preguntas de la investigación. Las hipótesis cualitativas pueden ayudar a generar preguntas de investigación más específicas y dirigidas. Tenemos el marco para la interpretación de datos. A medida que se recopilan y analizan datos cuantitativos, las hipótesis pueden proporcionar un marco para interpretar hallazgos. Puede haber exploración de excepciones, desarrollo de la teoría emergente, ¿no? En algunos enfoques cualitativos, eh, las hipótesis pueden conducir al desarrollo de teoría emergente. Cuando trabajamos en lo que tiene que ver con la, con la selección y muestra, pues tenemos que el estudio cualitativo dentro de las decisiones respecto al muestreo reflejan premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíbles, de pronto confiable y válida para poder abordar el planteamiento del problema. La selección de la muestra en estas investigaciones cualitativas obviamente es crucial porque implica identificar y elegir a los participantes que mejor puedan proporcionar información relevante, significativa sobre el fenómeno que están realizando del estudio.
Pues tenemos algunos pasos de consideraciones importantes en las muestras, como calificar el propósito, identificar el criterio, utilizar el muestreo, buscar diversidad, considerar el tamaño de la muestra y obviamente una flexibilidad de la investigación. Acá en el gráfico tenemos la elección de las unidades de análisis o casos iniciales de la muestra, en donde está el proceso de investigaciones cualitativas. Con el método de investigación, pues en donde tenemos que definir las unidades de muestreo, elegir la muestra inicial, revisar planteamiento, permanentemente las unidades. Cuando existe una muestra en esta ruta cualitativa, es el grupo de personas, ¿no? De pronto también hay eventos, sucesos, comunidades, sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin necesidad de que sean estadísticamente representativos en el universo o una población, como es el enfoque cuantitativo. Una muestra en el contexto de investigación se refiere a una parte representativa o un subconjunto de población más amplia del que se utiliza y generalizan conclusiones sobre esa población. La muestra se utiliza para hacer interferencias sobre la población en el cual se lo extrajo. También selecciona mediante un proceso sistemático que puede variar según el diseño de la investigación y los objetivos de estudio. Es importante que esta muestra sea representativa de la población en cuestión. Cuando hacen la recolección de los datos hay que interpretar, capturar, ¿no es cierto? De pronto puede ser de forma subjetiva el amor profundo de un padre, de una madre hacia sus hijos, comprenderlas cómo las envidias afectan al rumbo de ciertas empresas, comprender en qué, por qué un individuo es capaz de privar a otro la vida, mientras hay seres humanos que se dedican a su existencia con pasión para salvar vidas de los demás. Recoger experiencias de un experto en manufactura que lleva medio siglo trabajando en ciertos procesos de conocer los sentimientos de alguien que ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la recolección y el análisis de datos son etapas muy críticas en cualquier investigación, incluyendo en la investigación cualitativa. Hay unas ciertas etapas, como en la recolección de datos, en la cual se menciona, en la cual se menciona la selección de los métodos en la recolección de datos. Obviamente, los métodos de la recolección de datos en investigación cualitativa pueden incluir entrevistas de profundidad, observación participante. Pueden también usar focus group, análisis de documentos, entre otros, ¿no? La elección de los métodos dependerá de la naturaleza y los fenómenos que estén estudiando. Tenemos también el diseño de instrumentos o protocolos. Cada recolección, cada método que ustedes elijan, es importante diseñar instrumentos o protocolos para que ayuden a los participantes, ¿no? A la recolección de datos y al investigador mismo. Esto puede incluir guías de observación, guías de entrevistas, listas de verificaciones, materiales, cuestionarios, etc. En la recopilación de datos, una vez diseñados los instrumentos o protocolos, se procede a la recopilación de datos. Esto puede implicar la realización de entrevistas, la observación en situaciones, la recopilación de documentos relevantes, etcétera. Durante el proceso es importante registrar eh, de manera precisa y reflexiva. En el análisis de datos tenemos la preparación y la organización de datos. Antes de analizar los datos es necesario preparar y organizarlos. Esto puede incluir la transcripción de entrevistas y tipear, la codificación de datos, la creación de resúmenes y observaciones, etcétera. Cuando ustedes codifican, transcriben los datos, es un proceso central en este análisis cuantitativo porque consiste en identificar, etiquetar y organizar segmentos de los temas, ¿no? Tenemos la identificación de patrones y temas. Una vez codificados los datos, se busca identificar patrones, temas o relaciones significativas entre los datos. Tenemos la interpretación de hallazgos. En el análisis cualitativo no se limita a la descripción de patrones, sino que también implica interpretar el significado, por eso termina siendo muy subjetivo por el análisis del investigador. Hay triangulación y validación para aumentar la validez y la fiabilidad de los hallazgos. Es común utilizar técnicas de triangulación que implican comparar y contrastar diferentes fuentes, métodos, etcétera, etcétera. En este gráfico demostramos
la recolección y el análisis de datos, donde está el proceso de investigación cualitativa con el método de investigación que acabamos de mencionar. Hablamos sobre los diseños básicos de la investigación cualitativa. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación? Varios autores definen acá diversas tipologías de los diseños cualitativos. Como es difícil resumirlas, bueno, hay que adoptar de forma común y dar una clasificación en la cual se consideran algunos datos genéricos como la teoría fundamentada, diseños demográficos, diseños narrativos. Hay diseños fenomenológicos, diseño de investigación, acción y estudios de caso cualitativos. El estudio de caso hace mención, o este enfoque, ¿no es cierto?, implica dentro de los algunos enfoques de la investigación cualitativa. Este estudio de caso implica investigar en profundidad un caso en particular, un fenómeno limitado de casos con el objeto de comprender un fenómeno específico en un contexto real. Podemos tener también la etnográfico, donde se involucra la inmersión del investigador en la cultura o las comunidades siendo estudiada con el objetivo de comprender los significados. Puede ser fenomenológico. En la investigación fenomenología se centra en comprender las experiencias vividas de los participantes y cómo ellos interpretan y dan sentido a las experiencias. Ahí el Grundel Theory es un enfoque inductivo que implica desarrollar la teoría a partir de los datos recopilados durante un proceso de investigación. Acá recopilan y analizan datos de manera simultánea, utilizando técnicas de codificación abierta, axial y selección de identificación de patrones. Hay investigación narrativa, investigaciones participativas, también tenemos investigaciones cualitativa mixta. Este enfoque combinan elementos pues, de investigación cualitativa y cuantitativa en un solo estudio. Esto puede implicar la recopilación y la notas perdón, los datos cualitativos y cuantitativos en fases separadas o la integración de ambos datos durante todo el proceso de la investigación. Si hablamos también de cuáles son los diseños básicos de una investigación cualitativa, varios autores definen diversas tipologías de los diseños cualitativos. Es un poco difícil resumirlas, pero bueno, de cierta manera existe una clasificación con diseños genéricos que están enfocados a teoría fundamental, etnográficos, narrativos, fenomenológicos, diseños de investigación, etcétera, etcétera.